Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, una vez más y bienvenido a otro capítulo más de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy, un tema extremadamente frecuente y solicitado, que es el tema de la alta miopía. Y para eso me permití invitar a una persona que encontré en Instagram, una colega profesional, es la doctora Judith Portorreal. Ella, aunque estamos en latitudes un poco distintas, ya que ella está localizada en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, ella también, al igual que yo, nos gusta mucho compartir la información a través de nuestras redes sociales. Ella tiene una práctica basada en cirugía de especialidad de córnea, keratocono, y últimamente está incursionando mucho en el tema de justamente el control de la miopía, que ahorita que toquemos estos temas me gustaría que nos platicara un poquito más de esto. Judith, bienvenida al episodio del día de hoy. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, feliz aquí de compartir con tu comunidad. Sí, muchas gracias a ti por tomarme la invitación. Y creo que la pregunta básica para iniciar, ¿no? O sea, si vamos a hablar de alta miopía, platícanos cómo le platicas a tus pacientes qué es la miopía. Bueno, en el momento que yo converso con mis pacientes sobre la miopía, lo primero es que debemos de entender que la miopía no es una enfermedad. La miopía es un defecto refractivo relacionado con el tamaño del ojo. De manera normal, el ojo debe de tener un tamaño, una longitud que debe de ser más o menos entre 23 y 24 milímetros. Si tenemos un ojo más largo de 24 milímetros, entonces cuando la luz entra al ojo no va a enfocar dónde va y esto es lo que va a provocar esa visión borrosa característica de los pacientes con miopía. Entonces, básicamente la miopía es un defecto refractivo que se produce cuando el ojo es más largo de lo normal, de lo que debería. Perfecto. Oye, ¿y a partir de qué tanto consideramos, por ejemplo, ya que alguien tiene una alta miopía? Y a lo mejor también si nos pudieras hablar un poquito de qué tan frecuente es, digo, no necesariamente hablar de estadística, pero dentro de una persona, población, la gente que llega a la revisión contigo, ¿qué tan frecuente es la miopía y qué tan frecuente es que alguien ya entre en una categoría como de alta miopía? Bueno, hablamos ya de alta miopía cuando tenemos un ojo con un valor en dioptrías mayor de -6. Recuerden que los defectos refractivos se miden en algo llamado dioptrías, que es cuando tenemos en la receta +1 o -1 o tal cual. Entonces, cuando tenemos un ojo con mayor de -6, ya se considera que esa miopía es alta, que generalmente suele corresponderse con un ojo mayor de 26.5 milímetros normalmente. Con el tema de la alta miopía, cada vez es más frecuente, sobre todo yo diría en una consulta de córnea o una consulta refractiva. Entonces, cada vez yo diría que de cada 10 pacientes con miopía que yo veo, por lo menos 2 o 3 pacientes tienen miopía alta. Y cada vez más lo estoy notando que en los niños estamos teniendo que la miopía están apareciendo en una edad más temprana y están aumentando a un ritmo más acelerado, por lo cual la proyección para pacientes con miopía alta es que cada vez ese número va a ir hacia mayor, hacia arriba. Justo ahorita que estás tocando ese tema, a lo mejor me gustaría también que nos hablaras de cuáles son los factores de riesgo, por así llamarle, pero a lo mejor factores de riesgo se escucha como lo que mencionabas, como si fuera una enfermedad que propiamente no lo es, pero ¿cuáles son los factores para que una persona desarrolle miopía? Mira, actualmente tenemos 3 principales factores de riesgos. Está el componente genético. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres, los
las personas con miopía, o sea, padres con miopía, ya sea uno o ambos padres, si tienen un hijo, este niño tiene un mayor riesgo de desarrollar miopía. Actualmente la genética es responsable de alrededor de un 18% de los casos de miopía. Ahora bien, lo que más está incidiendo en la aparición de miopía hoy en día son los factores ambientales y se deben al cambio de estilo de vida que está teniendo la humanidad. Actualmente hay tres grandes factores de riesgos ambientales que se relacionan con la génesis de miopía. En primer lugar, poco tiempo en exteriores. Lo que es la luz solar juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo y el crecimiento normal del ojo. ¿Qué sucede? En la medida, cuando el niño nace con un ojo pequeñito y en la medida que él va creciendo, el ojo sigue creciendo hasta alcanzar el tamaño más o menos de lo que sería el ojo adulto, que suele alcanzarse entre los 6 y 10 años de edad. Entonces, un niño que pasa mucho tiempo en interiores, o sea, mucho tiempo bajo techo, sobre todo si son espacios pequeños, como los niños que viven en apartamentos, y que a su vez pasan poco tiempo en exteriores, tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. Se recomienda que todos los niños deberían de pasar unas 14 horas a la semana jugando en exteriores, jugando, montando bicicleta, corriendo a la pelota, jugando de manera libre. Entonces, lo cual equivale a unas 2 horas diarias. Un niño que pase menos de ese tiempo en exteriores tiene un mayor riesgo de desarrollar miopía. Pero de igual manera, el hecho de que pase mucho tiempo en interiores y en espacios pequeños, como los apartamentos, también representa un factor de riesgo para miopía. Y en tercer lugar, algo que no debemos dejar de mencionar, las pantallas. Entonces, cada vez más los niños están empezando a edades más tempranas a usar pantallas y además de esto, están pasando mucho tiempo en pantallas. Recordar que antes de los 2 años se recomienda que los niños no deberían de estar expuestos a pantallas y entre los 2 y los 7 años ir aumentando ese tiempo en pantallas de manera paulatina hasta llegar a los 7 años donde el niño debería de pasar unas 2 horas diarias. Entonces, el hecho de que nuestros niños están empezando a usar celulares, tabletas, computadores a edades más tempranas, se está relacionando con que se esté afectando el desarrollo de la visión de lejos y el desarrollo de miopía. O sea que si controláramos esos 3 factores de riesgo, probablemente podríamos disminuir lo que es la incidencia de miopía hoy en día. Y es que justo que ahorita que mencionas este cambio en nuestros hábitos y en nuestra población, pues justo estamos viendo que la tendencia hacia futuro es que cada vez en el mundo existamos más personas con miopía, ¿no? Ahorita si quieres, desde antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia, cada vez más cosas digitales, pues está viendo que muchas de nuestras poblaciones cada vez a futuro tendremos más gente y más, pues en este caso niños, que en un futuro van a ser adultos con miopía, ¿no? Sí, mira, actualmente se estima que 1 de cada 3 niños está desarrollando miopía, o sea, alrededor de un 30% de la población. Pero al ritmo que vamos, se estima que de aquí al 2050 la mitad de la población va a tener miopía. O sea que eso va a ser un niño sí, un niño no. Y el inconveniente de la miopía no solo es el tema de que vamos a tener un niño que va a necesitar gafas y las limitaciones que representa utilizar gafas para un niño, sino los riesgos a largo plazo que representa la miopía para los ojos. O sea que esto es algo a lo que hay que prestarle atención porque se está convirtiendo en un tema de salud pública que de aquí a unos años, si no empezamos a trabajar de manera temprana la prevención, se va a convertir en un problema serio. Importantísimo. Judith, a lo mejor menciónale a la gente que nos escucha alguno de esos riesgos que mencionaste, ¿no? Porque ahorita platicamos que la miopía per se no es una enfermedad, pero una miopía, sobre todo una miopía alta, sí puede predisponer a la gente a tener algunas otras complicaciones en algún momento de la vida que es importante vigilar al paciente y detectarlas. No sé si puedas mencionarles algunas a las personas que nos escuchan. Sí, claro. Mira, los ojos con miopía, sobre todo con miopía alta, cuando ese ojo comienza a pasar de los 26.5 milímetros, tenemos un mayor riesgo de desarrollar enfermedades de la retina,
como tanto desprendimiento de retina como maculopatías asociadas a la retina, que es que se va deteriorando y se va atrofiando el área de visión central. Pero también los pacientes con miopía alta tienen un mayor riesgo de desarrollar glaucoma, que es una enfermedad que puede poner en riesgo la visión. Los pacientes con miopía alta también tienen un mayor riesgo de desarrollar cataratas en edades más tempranas. Y así todas son alteraciones que pueden poner en riesgo la visión de los pacientes. De ahí la importancia de enfocarnos en la miopía y que los pacientes miopes recuerden que tienen que ser revisados una vez al año, una evaluación oftalmológica completa que incluya dilatación de pupila. Porque lo que va sucediendo con el paciente miope es que, así como cuando uno engorda, que en la ropa comienzan como a abrirse las costuras, decimos acá en Dominicana. Lo mismo, algo semejante va sucediendo en el miope. En la medida que el ojo va creciendo, entonces la retina, que es la capa donde se da el fenómeno de la visión, se va hiperextendiendo y se va adelgazando. Y esto es lo que va provocando que se puedan formar microagujeritos en la periferia de la retina que si no se detectan a tiempo, entonces pueden predisponer al desprendimiento de la misma. Que si no se trata a tiempo puede provocar ceguera irreversible, un desprendimiento de retina. Sí, temas ya totalmente más serios y con repercusiones a largo plazo e incluso definitivas. De acuerdo. Judith, las personas que nos escuchan, entonces ya tienen esa noción de que a lo mejor alguien que no tiene diagnóstico, ¿no? O mi hijo ve mal de lejos, mi hijo se pega mucho las cosas, o yo mismo creo que de lejos no veo bien. ¿Cómo diagnosticamos la miopía, ¿no? O sea, alguien que llega contigo a tu consultorio, que llega conmigo, platícale a la gente cuáles son las pruebas que realizamos para nosotros poder llevar al diagnóstico de miopía. Bueno, empezamos por lo más simple, que es la refracción. O sea, la refracción es, lo primero es toma de agudeza visual. Entonces, si tenemos una persona que cuando le tomamos la visión no me está viendo el 20/20, o sea, me está viendo borroso de lejos, ya eso es algo que te tiene que ir haciendo pensar en miopía. Luego de ahí procedemos con lo que es la refracción o la autorrefracción, que luego termina en la refracción, donde evaluamos qué graduación a nivel de cristales esa persona necesita para lograr ver el 20/20. Y si cuando tenemos esa graduación resulta que el paciente tiene menos 0,50, menos 1, menos 1,25, menos 2, menos 3 y así puede llegar hasta menos 20, menos 40, entonces ya eso nos dice que tiene miopía. Ahora bien, un estudio que yo estoy ahora incursionando en mi práctica de siempre realizar a los miopes es hacer una biometría ocular, o sea, evaluar la longitud del ojo. Porque después de la pandemia he visto que ha habido un aumento de los casos de falsa miopía o de pseudomiopía. Entonces, ¿qué es la falsa miopía? Como dijimos, la miopía se debe generalmente a un ojo más largo de lo normal. Eso se puede deber o a que el ojo creció mucho o a que tenemos una córnea muy curva, como puede suceder en los pacientes con queratocono, que ya ahí, aunque el ojo tenga un tamaño normal, los pacientes con queratocono desarrollan miopía porque en la medida que la córnea se va deformando por la enfermedad, entonces va aumentando esa curvatura y va generándole miopía al paciente. Pero si tenemos un paciente con un ojo de un tamaño normal y una córnea normal, pero que a pesar de eso tiene miopía, entonces estamos ante una falsa miopía relacionada posiblemente con un espasmo de acomodación del cristalino. En el interior del ojo tenemos un lente llamado cristalino, que es ese que se pone opaco con los años, cuando se desarrolla la catarata. Ese lente tiene la posibilidad de poder ver bien tanto de lejos como de cerca. Para él poder enfocar de cerca depende de un músculo interno que hace que cambie la forma del cristalino para enfocar de cerca. Y cuando vamos a ver de lejos, ese lente se relaja para que la visión de lejos se pueda dar. Cuando tenemos una persona joven que pasa mucho tiempo en pantallas, entonces pasa mucho tiempo enfocado en actividades de cerca. Y en algunos casos, cuando pasa a ver a lo lejos, ese músculo queda contraído y eso hace que la visión de lejos sea borrosa, a pesar de que esa persona no tiene miopía, sino que ve borroso debido a un espasmo de la acomodación. Entonces, en ese caso podemos tener una falsa miopía
y después de la pandemia lo he estado viendo mucho en niños y en adolescentes por todo el tiempo que pasaron en tema de clases virtuales. Lo mismo también hay que pensar en una falsa miopía cuando tienes una miopía que aumentó muy rápido. O sea, tenías un paciente en -2 y de repente vuelve y está en -5, en -6. Y generalmente la miopía es progresiva, pero no suele cambiar tanto de la noche a la mañana. Entonces, para mí es muy importante hacerle a los pacientes una biometría para medir el ojo y correlacionar lo que el ojo mide con la refracción del paciente. Y ya con eso tenemos el diagnóstico corroborado de miopía. Es muy interesante el cómo estás integrando la biometría, digo, porque eventualmente para eso también tenemos la tecnología, definitivamente la clínica, pero apoyarnos en los estudios y en la tecnología que tenemos actualmente. Y en ese sentido, Judith, me interesa mucho que nos platiques lo que tú estás haciendo ahorita en relación, por ejemplo, a la prevención de la progresión, que a lo mejor sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo Sí, vigilas a una mira. persona? Cuéntame. No, está súper interesante todo lo que está pasando con miopía actualmente. Bueno, lo ideal es empezar el control de la miopía desde la niñez. Para mí lo ideal sería que todos mis niños llegaran a mí para control de miopía con 4 años. Entonces, cuando tenemos niños menores, ¿qué es lo primero que yo voy guiando? Yo tengo nosotros adquirimos un equipo acá en Dominicana, creo que en México aún no está disponible. Cuando esté disponible, presta la atención y adquiérelo para tu comunidad. Se llama el Maya. El Maya es un nuevo dispositivo que ha desarrollado la plataforma de Topcon, que viene orientado hacia clínicas de miopía y de superficie ocular. Entonces es un dispositivo que combina diferentes estudios en una sola plataforma. Dentro de los estudios que me realiza la biometría ocular. Entonces me realiza biometría, topografía corneal, pupilometría, meibografía, tiempos de rotura lagrimales y aparte de eso me hace aberraciones y me estudia el menisco. O sea que funciona perfectamente para una clínica de córnea, ojo seco y miopía. Y además es muy rápido. Entonces, cuando me llega un niño menor de 3 años, por ejemplo, lo que nos guiamos es con la refracción objetiva. De manera normal, los niños, como el ojo en el nacimiento es más corto y debe de alcanzar el tamaño adulto entre los 6 y 10 años de edad, entonces los ojos de los niños pequeños son hipermétropes. Y en la medida hacia los 5 o 6 años, ya un niño debería de tener una hipermetropía de más 0,50 para tener una guía. Si yo tengo un niño de 2 años que ya tiene una hipermetropía de más 1, entonces es un ojo que va creciendo muy rápido y le tengo que prestar atención. Entonces, en esa etapa no hay mucho lo que pueda hacer. Simplemente converso con los padres sobre que me restrinjan en el uso de pantallas en esos niños y que me aumenten el tiempo que esos niños pasan en exteriores, que me los lleven a un parque, que verifiquen en la escuela qué tiempo está pasando el niño en exteriores y nada. Eso es lo único que podemos hacer en esa etapa. A partir de los 4 años, entonces ya el niño colabora lo suficiente para poder hacerle el Maya y a partir de ahí comienzo a medir el ojo. Entonces, si tengo un ojo, debería de crecer alrededor de 0,2 milímetros cada 6 meses, o sea, unos 0,4 milímetros al año. Entonces, si tengo un ojo que va creciendo muy rápido, entonces ya yo comienzo a encender mis alarmas. A partir de ahí, comienzo a seguir ese niño cada 6 meses y el equipo me va registrando una curva que me va correlacionando la refracción y el crecimiento del ojo. Y además me muestra una base de datos que en base a la refracción y al tamaño del ojo que tiene el niño, me hace una proyección en cuántos años ese niño va a venir alcanzando la miopía o cuál es el riesgo que tiene ese niño de desarrollar alta miopía. Si definitivamente tengo a los 6 meses o al año un ojo que va creciendo a un ritmo muy acelerado, entonces ya es un niño que es candidato para las terapias para frenar la miopía. Una vez que la miopía está instalada, no se puede revertir. Esto es aquí en República Dominicana hay un dicho que no sé si se extiende en Latinoamérica, pero es que plátano maduro no vuelve a verde. Entonces, una vez que la miopía, allá no se usa eso. No se usa, pero está genial. Aplica perfecto. Sí. Entonces, una vez que la miopía se instala, ya no la podemos revertir.
pero cuando la miopía comienza a aparecer, en esa etapa la miopía se puede frenar. Entonces, las nuevas tendencias en manejo de la miopía en niños es frenar el crecimiento de la miopía en esos niños. Para ello hay muchos estudios de investigación que se están llevando a cabo y ya hay otros que ya están aprobados y comprobados de que realmente ayudan a frenar la progresión de la miopía. Entonces, de acuerdo al grado de miopía, entonces yo escojo qué tipo de terapia vamos a usar con ese niño. Tenemos o terapias farmacológicas, que es el uso de unas gotitas que se llaman atropina, que en oftalmología se utilizan para dilatar la pupila, pero se ha visto también que el uso de esas gotas a dosis muy pequeñas es un medicamento que debe de ser preparado en consultorio para el paciente. A dosis muy pequeñas logramos reducir lo que es la progresión de la miopía hasta en un 50%, hasta en un 60%. Y de esa manera, utilizando y con el seguimiento del crecimiento del ojo del niño, podemos seguir viendo si realmente logramos esa estabilización. Otra de las herramientas que tenemos para controlar la miopía en los niños es el uso de lentes de contacto especiales. Tenemos dos modalidades de lentes de contacto para miopía. Tenemos una modalidad de lentes blandos multifocales, ya que se ha demostrado que el defocus en la retina periférica ayuda a frenar lo que es el crecimiento del ojo. Este tipo de lentes de contacto son lentes de uso diario, que se desechan al final de cada uso, son desechables. Y está la opción de utilizar ortoqueratología u orto-K, que es también un tratamiento para la miopía, que son unos lentes de contacto especiales que se usan para dormir. Y mientras duermes, estos lentes lo que van es moldeando la córnea, y al día siguiente es todo lo opuesto a lo que hemos conocido de lentes de contacto. Son lentes que se usan específicamente para dormir, y al día siguiente lo que se hace es retirar el lente de ortoqueratología, y esto no solo me va a brindar corrección de la miopía por alrededor de 24 horas, o sea que al usar lentes para dormir no necesitas lentes durante el día, sino que su uso ayuda de igual manera a frenar la progresión de la miopía hasta en un 50-60% de los casos. O sea, que resulta de mucha utilidad. Y ¿esto qué es lo que quiere decir? Que si tú tienes un paciente miope, un niño miope a los 6 años con una miopía de -1, probablemente cuando ese niño sea adolescente ya va a tener una miopía de -5 o -6 porque empezó a hacerse miope muy temprano. En cambio, si utilizamos estas terapias para frenar la progresión de la miopía, puede que al final nos quede en -2 o -3, ya no tenga riesgos adicionales por tener miopía. Y lo más importante, cuando alcance la edad adulta, si se quiere operar, podrá operarse con láser sin ningún problema. Entonces, esa más o menos es como la nueva tendencia. Tú eres experta también en lentes de contacto y dominas estas terapias con gotas, y hablabas ahorita de los porcentajes. ¿Hay alguna predilección que tengas tú en particular sobre alguna u otra terapia o algo que te haya, en tu experiencia, dado mejores resultados? Mira, con el tema de la miopía, yo apenas estoy incursionando en la parte de los lentes de contacto específicamente para miopía. Yo sí vengo hace un tiempo trabajando con lentes de contacto. Realmente yo hice el crossover de cirugía a lentes de contacto, pero hasta ahora yo he tenido más experiencia en lentes esclerales para queratocono. Todo esto de lentes de contacto para miopía es relativamente nuevo. Entonces, apenas estoy en la etapa de completando los primeros 6 meses de mis niños, o sea, de seguimiento de los niños, porque para empezar terapia para miopía, lo primero que tienes que tener es evidencia de progresión. Yo soy partícipe de que debo de tener evidencia de que está progresando antes de intentar frenarla. Entonces, estamos en la etapa de hacer el seguimiento de los niños. De momento, yo tengo mis expectativas para los adolescentes, creo que orto-K, y para los niños entre los 6 y los 10 años, creo que voy a trabajar más con los lentes blandos multifocales con terapia de atropina, porque
la orto-K para un niño pequeño, siento que es más incómodo tolerar ese lente de contacto para dormir que simplemente utilizar un lente blando. Y además, con el tema de los lentes blandos multifocales, realmente me parece muy interesante todo lo que es el proceso de enseñarle a un niño a utilizar lentes de contacto, que es una de las preocupaciones en los padres, de a qué edad un niño podría empezar a usar lentes de contacto. La recomendación es que a partir de los 6 años, probablemente un niño en un mes, poniéndose lentes de contacto, aprenda y pueda él perfectamente manejar sus lentes de contacto. Yo sí tengo experiencia con lentes de contacto en niños pequeños, cuando tenían anisometropía o ese tipo de cosas, pero mi propia estadística sobre lentes de contacto y miopía, realmente los primeros resultados probablemente empezarán en el 2020, estamos en el 2022, en el 2023 tendré mis primeras estadísticas sobre los resultados del uso de lentes de contacto en estos niños. Y es que es algo que, aunque se ha venido estudiando en los últimos años, es algo cambiante, ¿no? Y es algo que es nuevo. Entonces, precisamente estamos formando como esa experiencia clínica y personal de cada persona. En República Dominicana, nosotros somos los primeros que estamos incursionando en estas terapias. Realmente, para República Dominicana es algo nuevo. Y en Colombia, cuando yo estudiaba en Colombia, hacia 2012 estaban los protocolos de atropina para el tema de la miopía. Pero todo esto de los lentes de contacto, también está el tema de las gafas multifocales para niños en un patrón específico para miopía. Eso se está desarrollando en Asia y ya los primeros protocolos de investigación dicen como que las gafas van a ser también de mucha utilidad, al igual que los lentes de contacto multifocales. O sea, y también estaba viendo un protocolo con estimulación con luz infrarroja todos los días en los niños, y que eso viene como a sustituir un poco la luz solar, y también se está utilizando en Asia, porque el problema de la miopía, si nosotros nos está preocupando, en Asia los niveles de miopía, nosotros nos estamos quejando que andamos por un 30, pero en Asia están por un 60, un 80% de miopía. O sea, prácticamente todos tienen miopía. Entonces, para ellos, de lo que nosotros nos estamos preocupando de aquí a 2050, ellos ya tienen ese problema hace años. Entonces, realmente yo creo que de ellos, de los asiáticos, es que los de Occidente debemos de fijarnos y aprender, porque ellos van mucho más avanzados que nosotros en todo esto de protocolos para frenar la miopía. Totalmente de acuerdo. Judith, genial. Mira, hablamos ya de la forma de prevenir su progresión, pero ya ahorita me gustaría a lo mejor que nos mudáramos a la parte de tratamiento. O sea, ya tienes a alguien que llega a tu consultorio, un paciente que nos escucha que tiene miopía. A lo mejor me gustaría que lo dividiéramos en los abordajes no quirúrgicos y los quirúrgicos. Y no sé si quisieras hablarnos un poquito de una de tus áreas de especialidad, que son los lentes de contacto. O sea, la parte no quirúrgica, ¿cómo orientas a alguien que tiene miopía? ¿Qué tipo de lentes o qué tipo de lentes de contacto le recomiendas? Bueno, sí. En cuanto al uso de lentes de contacto en personas con miopía, para la miopía básicamente tenemos 3 opciones: o gafas, o lentes de contacto, o cirugía. Entonces, generalmente la cirugía está disponible a partir de los 18, 21 años de edad, cuando la persona haya alcanzado la estabilidad refractiva. Entonces, ¿qué sucede en un paciente que aún no ha alcanzado la estabilidad refractiva o que no se quiere operar? Que también es una posibilidad. No todo el mundo tiene la cirugía como su norte. Entonces, si no desea utilizar gafas, ahí es donde viene la alternativa de lentes de contacto. Entonces, el tipo de lente de contacto va a depender de las características de la superficie ocular del paciente. Y también de las normas de higiene que el paciente esté dispuesto a seguir. Entonces, lo primero es que en cuanto a lentes de contacto, tenemos 2 tipos de lentes de contacto. Tenemos los lentes blandos y los lentes duros. Generalmente, la primera opción serán los lentes blandos. Dentro de los lentes blandos, entonces tenemos 2 opciones. Están los lentes de uso diario y están los lentes de uso mensual.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Generalmente los lentes de uso diario, que también reciben el nombre de lentes desechables, son unos lentes de usar y tirar. Te colocas el lente al comenzar el día, terminaste tu jornada, te quitaste el lente de contacto, lo tiraste. O sea, no tienes ni que lavarlo ni que guardarlo. Y está el lente de uso mensual, que generalmente suele ser una caja de lentes blandos que viene con 6 lentes para ser utilizados durante 6 meses. Entonces, al abrir un lente de contacto, te lo colocas, al final del día te lo tienes que retirar, lo tienes que lavar, guardarlo en la solución multipropósito para su limpieza y desinfección y al día siguiente repetir. Volver a utilizar, volver a lavar, volver a guardar. Y puedes utilizar, desde que abriste el paquete, puedes utilizar ese lente durante los primeros 30 días. Entonces, lo que yo le digo al paciente es, ¿para qué tú quieres tus lentes de contacto? ¿Tú los quieres para utilizarlos algún fin de semana, cuando vayas de fiesta, que no te quieres poner las gafas? ¿O quieres utilizar tus lentes de contacto para tu día a día, para todos los días? Si es un paciente que va a usar sus lentes todos los días, de pronto le conviene más el uso de lentes mensuales, porque va a estar comprando lentes de contacto cada 6 meses. Si es un paciente que va a usar los lentes de manera ocasional, de pronto y le convienen más los lentes desechables o los lentes de uso diario, porque viene una caja con 30 lentes. Entonces, si tú los vas a usar solo el fin de semana, utilizaste 2 lentes, pero te siguen quedando 28 lentes en la caja. Entonces, para los pacientes que lo van a usar a veces, entonces de pronto le conviene tener una caja de uso, lentes desechables y solo usar lentes cuando los vaya a utilizar. Y de igual manera, el paciente que cree que es poco juicioso para al final de cada día hacer su rutina de quitarse el lente, lavar el lente y guardar su lente en la solución de limpieza, entonces igual, usa lentes desechables, de manera que te pusiste el lente, tiraste el lente y no tienes que preocuparte por nada, porque tú puedes usar lentes de contacto toda la vida y no vas a tener ningún tipo de consecuencias con tus lentes de contacto siempre que sigas 3 reglas básicas. Lavarte las manos antes de ponerlos y quitarlos, no dormir con ellos, con excepción de los lentes de ortoca, y no entrar a piscinas ni espacios contaminados con ellos, albercas, playas, ríos. Entonces, siempre que tú sigas tus reglas básicas, todo va bien. Pero cuando los pacientes comienzan a saltarse esas reglas, que me quedé dormido con ellos y al final todo bien, así que lo volví a hacer, que no tengo la solución a la mano y los puse en un envase con agua de tomar porque estaba limpia, que no tenía cómo lavarme las manos, pero yo no he tocado nada contaminado, así que igual y me los quito. Cuando comienzas a saltarte las reglas básicas de los lentes de contacto, entonces vienen las complicaciones del uso de los lentes de contacto, que en el peor de los casos te puedes hacer una queratitis o úlcera de la córnea que te puede provocar pérdida visual que termine en un trasplante de córnea o que la infección sea tan severa que se te pueda ir al interior del ojo y puedas perder el ojo. O sea, de algo tan sencillo como lavarte las manos antes de manipular tus lentes de contacto, no dormir con tus lentes, ni entrar a piscinas, ni espacios contaminados con tus lentes de contacto. Ya, eso es como para los pacientes normales. Ya si el paciente se sale de la regla, por ejemplo, un paciente con miopía y astigmatismo, entonces ya para esos pacientes tenemos la posibilidad de lentes tóricos, pero con los lentes tóricos generalmente funcionan bien para astigmatismos relativamente bajos. Cuando los astigmatismos son más altos, ya los lentes tóricos no funcionan bien porque se descuadran con el parpadeo y la visión comienza a fluctuar. Entonces, para esos casos ya tenemos las opciones de lentes un poco más especializados. En esos casos ya recomendamos nosotros más los lentes esclerales que nos permiten corregir miopías muy altas y además si el paciente tiene algún defecto adicional como el astigmatismo también se corrige con el mismo lente. Y yo he notado que pacientes que no, miopes altos, o sea, ya estoy hablando de miopes mayores de 10, de 15, de 20. Yo he notado que en pacientes miopes altos que no logran una buena visión con gafas y tampoco me logran una buena visión con lentes de contacto blandos, con lentes esclerales me logran la mejoría visual casi del 100%.
Entonces, en pacientes miopes altos, yo lo que les recomiendo de primera entrada son los esclerales. Y ya tenemos la ortoqueratología que nos permite corregir miopías de hasta -5, -6, puede que hasta -7, pero ideal miopías menores de -5, que es el método a elegir en aquel paciente que todavía no califica para cirugía refractiva, pero que no quiere utilizar gafas. Entonces, para esos pacientes podemos utilizar la Orto-K. Son lentes de contacto que se usan para dormir, como ya explicamos. Mientras duermes, te va moldeando la córnea y al día siguiente te asegura alrededor de 18 o 20 horas libre de gafas. Pero es un efecto completamente reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto de la Orto-K funciona mientras estés durmiendo con el lente. En el momento que dejas de dormir con el lente, el defecto refractivo regresa y todo sigue tal cual. Y no representa, tiene la ventaja que ayuda a frenar la miopía, pero no representa ningún riesgo para la córnea ni para la cirugía refractiva. O sea que una persona puede utilizar Orto-K por algunos años y cuando ya su miopía se haya comprobado que esté estable, puede considerar operarse de refractiva sin problema. De acuerdo. Ahorita que mencionaste las 3 reglas de los lentes de contacto, yo se las insisto mucho a mis pacientes y sí les digo que las peores infecciones en la córnea que yo he visto en mi vida son por descuidos en cuanto a las reglas de los lentes de contacto. Entonces, coincido totalmente contigo. Judith, y hablando, por ejemplo... No te mencioné dime. A los adolescentes que se prestan los lentes de contacto, que no sé si hayas visto casos, pero acá, sobre todo a nivel hospitalario, me llegaba mucho adolescente que llegaba uno con lentes de contacto cosméticos, no recetados, lentes cosméticos para cambiar el color de los ojos y comenzaban a prestárselos para ver cómo te veías tú con los lentes de otro color. Y ahí también es una causa de infecciones. O sea que recuerden, los lentes de contacto no se prestan ni se comparten, aunque no tengan graduación. Ni entre familiares, ni entre amigos, ni entre nadie. Totalmente de acuerdo. Judith, y platícanos un poquito ya enfocado en la terapia de tratamiento quirúrgico. O sea, por ejemplo, si quieres tocamos el tema del láser, que es como lo más frecuente, el que la mayor parte de la gente lo busca. A lo mejor ahorita mencionabas que mientras alguien es candidato a lo mejor la primera pregunta sería ¿cómo alguien se vuelve candidato o quién es candidato para una cirugía láser para miopía? Mira, para ser candidato a láser para miopía, en lo que consiste, empecemos explicándole a los pacientes en qué consiste la cirugía láser, la corrección de la miopía con láser. Básicamente, lo que consiste es entallar el defecto refractivo, diciéndolo de manera sencilla, a nivel de la córnea. Es como tener un lente de contacto permanente, por así decirlo. Entonces, mis criterios para cirugía refractiva, bueno, en primer lugar, la edad. Para ser candidato para cirugía refractiva, el ojo debe de haber alcanzado su desarrollo, haber alcanzado su estabilidad de crecimiento. Generalmente, esto se logra entre los 18 y los 21 años de edad. Entonces, lo primero es la edad. Casos más tempranos, pueden haber casos muy puntuales en los que alguien decide operar un ojo menor de 18 años, pero como norma, debe de haber alcanzado la mayoría de edad. A partir de ahí es muy importante haber alcanzado la estabilidad refractiva. ¿En qué consiste la estabilidad refractiva? En que la persona tenga un periodo de tiempo en el que la fórmula de las gafas no haya cambiado. ¿Y por qué es muy importante el tema de la estabilidad refractiva? Vamos a suponer que tú hoy tienes una miopía de -2, pero al año siguiente tu miopía de -2 aumentó a -3. Si yo te hubiese operado el año anterior del -2, en apenas un año, tú otra vez fueras miope de -1. Porque lo que se opera con el láser es el defecto refractivo que la persona tenga en el momento. No es que curamos la miopía. Lo que hacemos es corregir la miopía de manera permanente y se corrige lo que el paciente tenga en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una miopía que todavía está cambiando, en muy poco tiempo esa persona volverá a ser miope y por eso la importancia de la estabilidad refractiva. Si está cerca de los 18 o 21 años, yo espero por lo menos un año en el que haya alcanzado la estabilidad refractiva. Si ya es un paciente un poco más adulto, pero que no es paciente mío, sino que llegó a una consulta refractiva,
entonces yo espero al menos 6 meses para ver que el defecto refractivo que yo evalué en el momento no me está cambiando. Entonces, y lo tercero es que debes de tener un examen oftalmológico sano. ¿Esto qué quiere decir? No puedes tener un problema de ojo seco asociado a disfunción de glándulas de meibomio, porque el ojo seco empeoraría con la cirugía con láser. No puedes tener problemas a nivel de la retina, o sea, tiene que ser un ojo sano. Es así como la cirugía estética. Debes de tener un ojo sano. Y además de eso, es muy importante la graduación. Generalmente, para un paciente con una córnea normal, con láser podemos llegar a corregir -5, puede que sea un poquito gruesa, puede que hasta -6, pero miopías más altas probablemente ya no califiquen para láser, sino que haya que considerar otras opciones de cirugía refractiva como los lentes intraoculares fáquicos, de los que tú tienes una experiencia mucho mayor que yo. O sea, de lo que tú tienes una vasta experiencia y yo sé que tu comunidad ha hablado de ese tema contigo en otras ocasiones. Sí, totalmente. También hacerle saber a la gente que aunque el láser es una opción accesible, es una opción ambulatoria, es una opción muy cómoda porque el paciente se opera ambos ojos al mismo tiempo, pues también hay otras opciones para aquellos pacientes que no son candidatos al láser, que es no tan infrecuente como uno pensaría, pero que si realmente tienen la intención y el interés de operarse, también existen otras opciones como lentes intraoculares. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Judith, prácticamente para acercarnos un poquito al final, no sé si tú quisieras dar como algún mensaje de la gente que nos acompañó a lo largo de este episodio sobre la miopía. ¿Con qué te gustaría a lo mejor como que se quedaran, sea a base de tratamiento, sea a base de prevención, sea a base de... ¿qué es lo que quisieras transmitir a la gente que nos escuchó? Yo creo que el enfoque y el futuro de la miopía son los niños. Entonces, todo el que tenga hijos, esos controles anuales de sus niños, de hecho, el nuevo enfoque en miopía es que los controles de miopía en niños sean hechos cada 6 meses y enfocarnos en la prevención más que en la curación. En ocasiones, padres me preguntan, doctora, ¿a qué edad lo voy a poder operar? Y yo le digo, es que en este momento, lo importante no es cuándo podemos operarlo, es qué podemos hacer para evitar la cirugía de pronto o qué podemos hacer para que no le aumente esa miopía. Entonces, el futuro de la miopía está en la prevención y esto hay que empezarlo en la niñez. Entonces, comencemos a controlar la miopía en nuestros niños y cuando le diagnostiquen miopía, pregunte a su oftalmólogo qué más podría hacer, porque ya la miopía en niños no solo es poner gafas y chequeo anual. Realmente tenemos herramientas para frenar la progresión de la miopía en ese niño y las herramientas que nos da la ciencia son para usarlas. Excelente, súper mensaje. Judith, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para las personas que nos escucharon, alguien que te quiera contactar? Oh, sí, claro. Mis redes sociales son Judith Portorreal, tal cual se escribe en Instagram, en YouTube, prácticamente en todas las plataformas. Si tienen alguna pregunta o alguna duda por ahí, me pueden escribir. De igual manera, al igual que tú, estamos así subiendo contenido a lo que es el canal de YouTube. O sea, que también pueden apoyarnos por ahí dándole visitas a nuestros videos en esa plataforma. Perfecto. Judith, pues no me queda más que agradecerte mucho el tiempo que me dedicaste. Sé que por la diferencia horaria a veces es difícil coordinarlo, pero por fin se logró. Y agradecerte tu expertise, agradecerte tu tiempo y la forma en la que comunicas a la gente que nos escucha. Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Realmente tenía esto pendiente y además, yo te había comentado, la comunidad en México respalda mucho lo que es mi canal de YouTube. O sea que muchas gracias a toda la comunidad mexicana que apoyan mi contenido y yo siempre pienso, o sea, ahora la tecnología nos permite conectarnos, entonces tenemos que utilizar las herramientas que
que la tecnología nos brinda para poder esparcir el conocimiento y poder contribuir a algo tan importante como la prevención en salud, donde los médicos antes no teníamos un rol tan importante, pero ahora con esto de las redes sociales nos está ayudando a poder esparcir el mensaje y a poder prevenir u orientar a que las personas acudan al médico cuando algo que ellos puedan llegar a pensar que es normal. Estamos expandiendo el mensaje para ayudar a mejorar, y yo creo que como médicos es lo mejor que podemos hacer, ayudar a prevenir y a compartir el conocimiento. Conocimiento y conocimiento de valor, ¿no? Que sepan que aquella información que les transmitimos es accesible y es verídica, ¿no? Con todo lo de las fake news ahorita. Perfecto. Muy bien. Pues Judith, pues muchas gracias nuevamente. Y también quiero agradecerte a ti que nos acompañaste a lo largo de todo este episodio, que escuchaste el tema de alta miopía. Muchas gracias. Déjanos tus comentarios y tus dudas y quédate pendiente de los demás episodios que vienen próximamente en este podcast. Muchas gracias y buen día. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.